Hola, hola mis game player, ¿cómo están? Les habla Pipo trayendo una nueva guía el día de hoy de uno de los mejores ADCs que tiene LOL, Varus. Vamos a ver lo que es en este momento configuraciones, runas, habilidades y todo lo que tiene que ver con respecto a este campeón para sacarle el 100% de provecho. Así que no perdamos más tiempo, comencemos mis game player, let's go. Bueno, mis game player, comencemos con las habilidades. La pasiva Venganza Viviente. Al matar o asistir, Varus obtiene temporalmente un extra de velocidad de ataque. Esta bonificación será mayor si el enemigo es un campeón. Entonces tenemos que tratar siempre de farmear lo mayor posible y asistir en muertes para que todo este daño extra y velocidad de ataque extra pues sea mayor. Pasemos con la Q. Flecha penetrante. Varus prepara y luego lanza un poderoso disparo que obtiene alcance y daño adicionales mientras más tiempo se prepare para disparar. Es una de las habilidades principales de Varus, ya que tiene un muy largo alcance y penetración. Entonces usemos todo este alcance a nuestro beneficio, porque esto nos da muchas chances de hacer varias kills al mismo tiempo. Pasemos con la W, el Carcaj maldito. La pasiva, los ataques básicos de Varus infligen daño mágico adicional y detonan infección. Las demás habilidades de Varus detonan la infección e infligen daño mágico según la vida máxima del objetivo. Si la activamos, potencia en la siguiente flecha penetrante de Varus. Entonces la idea es pasivamente ir desgastando al enemigo y después de eso, cuando ya lo tengamos a un 20% de vida, con el ulti y con la flecha penetrante destruirlo totalmente. Pasemos con la E de tormenta de flechas. Varus dispara una tormenta de flechas que inflige daño físico y profana el terreno. El terreno profanado ralentiza la velocidad de movimiento de los enemigos y reduce la curación y regeneración. Esta tiene dos utilidades, una para ralentizar el enemigo, dos para escapar. Cuando nos hagan esos ganqueos, esta zona pues hace que ellos se muevan un poco más lento y nosotros podamos utilizarlo como ventaja. La última, cadena de corrupción. Varus arroja un tentáculo de corrupción que inmoviliza a su primer campeón enemigo alcanzado y luego se expande a los campeones cercanos no infectados para inmovilizarlos al contacto. Entonces esto nos ayuda, esto es como una especie de CC, tiene muy buen alcance y adicional que es un ataque zonal porque comienza a brincar de campeón en campeón hasta hacer daño entre todos. Entonces esto nos va a dar tiempo, que el tiempo es muy valioso en las TFs para nosotros poder asesinar la mayor cantidad posible de campeones enemigos. Pasemos ahora a hablar de las runas. Vamos a ver ahora lo que son las runas para Varus. Iniciamos en este momento con un compás letal. En los 1.5 segundos después de dañar a un campeón obtenemos un 40 a un 110% de velocidad de ataque dependiendo de nuestro nivel. Al atacar a un campeón, el efecto se prolonga 6 segundos más. El compás letal te permite sobrepasar el límite de velocidad de ataque temporalmente. Entonces, este primero nos va a dar mucha velocidad, que es muy necesaria, ya que con la W de Varus podemos comenzar a spamear un poco más lo que son sus habilidades. Después de esto, vamos a manejar Triunfo. Los asesinatos y asistencias restauran 12 de vida y nos otorgan 20 de oro. Entonces este ya lo sabemos, la idea es mantenerlos lo mayor posible en la línea y más eso ganar muy rápido lo del equipamiento. Después pasamos a la leyenda de presteza, obtenemos un 3% de velocidad de ataque y un 1.5 adicional por cada acumulación de leyenda. Estas acumulaciones las conseguimos como con asistencias, asesinatos de campeones, monstruos épicos y eliminación de los monstruos grandes. Entonces entre más tengamos, mejor aún. Por último, manejamos golpe de gracia, infligimos un 8% de daño más a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Como siempre se los hemos dicho, recordemos que estos porcentajes uno piensa que es muy mínimo, pero entre golpe y golpe el 8% nos da mucha ventaja, entonces por eso es muy importante que la pongamos. Como runas secundarias tenemos el calzado mágico, a los 12 minutos recibimos las botas, entonces necesitamos ese costo. Y adicional, la entrega de galletas, nos entregan una galleta de voluntad eterna cada 2 minutos hasta los 6 minutos, es decir, 3 galletas en total. Como runa terciaria vamos a subir 10% de velocidad de ataque, vamos a subir 9 en fuerza adaptable y 6 en armadura.
estas serían las recomendaciones para runas para sacarle el 100% de provecho a Varus. Vamos ahora a hablar del orden de las habilidades. Bueno, mis gameplayers, vamos a hablar del orden de las habilidades. En este momento lo primero que vamos a subir va a ser la E, la lluvia de flechas. Después vamos a subir lo que es la flecha penetrante. Y por último subiríamos el carca. Lo primero que vamos a subir en su totalidad va a ser la flecha penetrante, ya que es nuestro ataque con más daño. Después de eso vamos a subir lo que es la lluvia de flechas. Y por último el carca. Recordemos que este sería el orden indicado para sacarle el provecho máximo a este campeón. Recordemos por lo menos que lo que es el carca, esto nos ayuda a spamear un poco lo que es el daño, pero el daño principal la vamos a tener con la flecha penetrante, que es el que activa todas las habilidades. Entonces por eso lo primero que vamos a hacer, subir la Q. Hablemos ahora de lo que es el equipamiento o los objetos. El equipamiento para Varus es muy importante. Vamos a sacarle el 100% a la utilidad a estos equipamientos. Lo primero que nos vamos a colocar es la espada de Doran, una poción de salud y el tótem guardián. Apenas podamos, compramos el sable de aguas estancadas y las botas, pues ya lo sabemos, no hay necesidad de comprarlas porque en lo que son las runas ya lo colocamos y al minuto 12 nos van a entregar las botas. Lo primero que vamos a hacer es la hoja del rey arruinado. Después de haber hecho hoja de rey arruinado, la hoja de furia de Guinsoo. Recordemos que rey arruinado nos da recuperación y velocidad. Guinsoo en este momento con las pasivas nos da penetración mágica, entonces también nos ayuda mucho con lo que va a ser los tanques enemigos. Después vamos a hacer el huracán de Runan para generar más daño con nuestra W y infectar a la mayor cantidad de gente. Vamos a hacer un filo infinito, un ángel guardián y las botas de velocidad. Esta sería la configuración recomendada, esta que les estamos mostrando acá. Hablemos como último de los counters. Lo primero, un Graves, un Lucian, una Sivir, una Tristana, Blitzcrank, una Leona nos hacen mucho daño, entonces nos toca tener mucho cuidado con ellos. Somos fuertes contra un Draven, una Jinx, una Caitlyn, una Vayne, una Miss Fortune, un Queen. Entonces siempre tratemos, si estamos jugando clasificatoria, de colocar pues el counter natural del ADC enemigo para sacarle ventaja. Entonces ya sabemos que estos Draven, Jinx, Caitlyn, Vayne, Miss Fortune y Queen son los counters naturales que nosotros podemos hacerle mucho daño con Varus. Y tener cuidado con Graves, Lucian, Sivir, Tristana y Blitzcrank, porque son nuestros counter principales. Igual, como siempre les digo, no es que no les podamos ganar, solo que nos van a complicar un poco más la vida. Bueno, mis game player, eso ha sido la guía básica para Varus. Si de pronto tienes algún comentario o cambio que realizar, recuerda dejárnoslo en el video. Si te ha gustado nuestro contenido, por favor dale like y suscríbete al canal. No se te olvide activar la campanita de notificaciones para estar pendiente del nuevo contenido que vamos a estar generando. No siendo más, chicos, les agradezco por la atención, les recuerdo que hablan con Pipo y les deseo éxitos y GG.